Hola amigos, bendiciones para todos. ¿Qué tal? Espero que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Les saluda su pastor y amigo Luis Franco desde la hermosa ciudad de Bucaramanga, Colombia. Y en el día de hoy, mis queridos amigos y hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que Dios ha puesto, una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón y quiero hablar de ella. Quisiera hablar acerca del tema la amnistía de Dios. Cuando hablamos de ese o utilizamos o escuchamos ese término amnistía, pues por lo general nos estamos refiriendo a esa figura jurídica que los gobiernos en ocasiones especiales ponen en uso o le dan acción en su gobierno para conciliar, para darle una oportunidad al delincuente, al que ha delinquido, al que ha cometido delitos, y entonces la amnistía les perdona el delito, les borra el delito, y la persona que ha, digamos, cometido faltas, entonces esta persona queda con su hoja de vida limpia y la verdad queda perdonado. Esto es una buena práctica de los gobiernos cuando hay un bien supremo por alcanzar, por ejemplo, la paz. Porque un país en paz es un país próspero, un país en desarrollo, un país que genera riqueza, pero un país dividido, polarizado, lleno de violencia, la verdad, por más rico que sea, ese país o esa nación, pues tiende a quebrarse, a estar en derrota, a empobrecerse, precisamente porque la guerra y la violencia no enriquece a nadie. Entonces los gobiernos muchas veces utilizan esa figura para subsanar las heridas y que las cosas empiecen a marchar nuevamente bien. Resulta que mirando la Biblia nos damos cuenta, o me doy cuenta, que Dios ha utilizado también esa figura de la amnistía, pero en una forma mucho más amplia que lo que el hombre lo puede hacer. Leyendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 17 versículo 30, amigos, escuchen esto con atención. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo en la ciudad de Atenas le predica a un grupo de filósofos y de personas muy religiosas y les habla que Dios en su gran misericordia, bueno, pasa por alto el tiempo de la ignorancia en la que el mundo ha vivido, solo con la condición de la que la persona se acoja a la gracia de Dios utilizando el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es volverse, dar media vuelta, hacer un giro de 180 grados. En este caso, volvernos a Dios, porque la humanidad hemos estado con mucha religión, como en el caso de los atenienses, muy religiosos, adoraban cuanto Dios aparecía por ahí, pero en la práctica andaban olvidados y de espaldas al verdadero Dios, al Dios de los cielos. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, el Dios de los cielos, el Dios de la eternidad, da una gran oportunidad a toda la humanidad en todo lugar y pasa por alto todo el pecado que hemos cometido, que hemos hecho, y nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Solamente debemos de arrepentirnos, reconocer nuestras culpas, nuestros pecados, pedir perdón a Dios e iniciar una vida correcta, una vida nueva. Entonces en este caso veo pues esta figura tan importante en el plan de Dios, la amnistía, la oportunidad, el perdón. Resulta que cuando un gobierno utiliza esta figura jurídica para ayudar o digamos favorecer a ciertas personas, estas personas quedan limpias de sus pecados, hablando en términos espirituales, quedan limpias ante el Estado de los delitos que han cometido. Y cuando una persona viene a Dios, igualmente Dios lo perdona y Dios lo restaura y Dios borra todo su pasado y le da la oportunidad de comenzar una vida nueva con Dios.
Ahora, en el campo de lo humano, en el campo de lo político, en el campo de los gobiernos, pues este tema es muy discutido. Unos dicen, bueno, sí, sobre todo los políticos y los que saben de estos temas dicen, bueno, sí, la figura es importante, es bueno que se utilice esta figura, se dé la oportunidad para que los presos salgan de la cárcel y queden limpios. Otros dicen, no sirve esa figura por cuanto la amnistía que se ofrece pues lleva consigo la impunidad, como quien dice, se va a pasar por alto muchos delitos por esa causa. Entonces hay unas normas, unas reglas que reglamentan esta figura aquí terrenal. Y por ejemplo, lo que son asuntos de terrorismo, lo que son casos de lesa humanidad, lo que son casos de narcotráfico y cosas demasiado graves, pues entonces la amnistía no los absuelve, no los favorece y no les cubre su falta. ¿Por qué? Porque son delitos demasiado graves. Pero en el caso de Dios no hay impunidad. En el caso de Dios ni se nos ocurra pensar que Dios, cuando dice que pasa por alto los tiempos de esta ignorancia y nos permite arrepentirnos, no significa que Dios cierra los ojos ante la realidad del pecado y dice, bueno, mis hijos, pues yo los quiero tantos que entonces el pecado hago cuenta que no lo veo y yo quiero ayudarlos y salvarlos a ustedes. En un sentido, eso pareciera ser cierto y en verdad que nos favorece a nosotros, pero en otro sentido, en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a la santidad de Dios, en cuanto a la fidelidad de Dios, el pecado es pagado. El pecado es condenado. El pecado, digamos, tiene que recibir sentencia. Entonces, ¿cómo es la cosa? Dirá alguno. Si el pecado tiene que ser condenado y recibir sentencia, entonces, ¿cuál es lo que Dios me está ofreciendo? No, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que Dios cargó en Cristo el pecado nuestro. ¿Cómo le parece? O sea, el pecado nuestro, el pecado de la humanidad no quedó impune. Alguien pagó la deuda. Alguien pagó nuestros delitos. Alguien se hizo cargo de nuestras deudas y de nuestras faltas y pagó por nosotros. ¿Se acuerdan del sacrificio de Cristo en la cruz? Cristo en la cruz fue nuestro sustituto. Cristo en la cruz pagó nuestros pecados. Llevó el juicio de Dios por nuestra culpa y nuestro pecado. O sea, alguien tenía que pagar el pecado. O sea, la amnistía de Dios es totalmente, digamos, diferente a la amnistía que ofrecen los hombres. ¿Por qué? Porque la amnistía de Dios lleva consigo no solo gracia, sino justicia. Gracia para el que se acoge, pero la justicia la llevó Cristo sobre sí. O sea, el juicio de Dios estuvo sobre Cristo. Recuerda cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, dijo unas palabras que son famosas. Dijo el Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se ha puesto usted a pensar por qué dijo estas palabras el Señor? Mi querido amigo, mi querido hermano, y esto es muy importante que lo entendamos. Resulta que cuando Cristo está en la cruz, pagando por los pecados de la humanidad, por los pecados del mundo, y llevando sobre sí el peso del pecado y a la vez la justicia de Dios sobre él, porque el pecado no podía quedar impune. ¿Entiende? El pecado tenía que ser condenado y castigado. En ese momento el Padre Celestial no veía a Cristo como su Hijo. No veía a Cristo como su Hijo que era. Su Hijo amado, su Hijo precioso, su Hijo de la eternidad, su Hijo con el cual, bueno, disfrutaron de la comunión y del amor por la eternidad. No, ahí no podía ver el Padre a su Hijo como su Hijo que era. ¿Sabe cómo lo estaba viendo? Como un condenado, como un pecador, como un culpable que estaba llevando y pagando y siendo condenado por el pecado de la humanidad. Por eso el Padre, por unas horas, se apartó de Jesús, se apartó de su Hijo, y por eso es que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuánto dolor sintió Cristo en el Calvario, cuánto dolor sintió Cristo en la cruz por darnos esta oportunidad, por abrir la puerta de oportunidad, por decirnos, bueno, ya la deuda está pagada, así es que ustedes acójanse a la amnistía de Dios para que sean salvos y no sean condenados. ¿Recuerda otra de las palabras que Jesús dijo en la cruz? La última, creo, la última palabra que Jesús dijo
consumado es. En otras palabras, está completo mi sacrificio, está pagada la deuda. Jesús utiliza esta palabra consumado es. Es una palabra que los griegos utilizaban cuando hacían negocios. Entonces colocaban un sello en la factura, colocaban un sello en el papel, colocaban un sello en el documento y ese sello decía consumado es. Como diciendo, está pago, no se debe nada, está cancelado. Aleluya. Así Jesús en la cruz dijo, consumado es. Como quien dice, Padre Celestial, cumplí con la meta, cumplí con el propósito, di mi vida, pagué por el pecado de la humanidad para que todos los que quieran venir a mí sean salvos y tengan la vida eterna. ¿Cómo le parece la amnistía de Dios? Es perfecta. La amnistía de los hombres puede ser imperfecta y algunos discuten el tema. ¿Por qué? Porque muchas veces la amnistía de los hombres puede inclinarse a la impunidad de algunos elementos, pero la amnistía de Dios es perfecta. Él nos perdona y nos regala la salvación, pero la salvación es regalada para nosotros, pero alguien pagó por ella. Es como cuando uno recibe un regalo. Sí, el regalo es gratis. El regalo solamente uno extiende la mano y dice, muchas gracias por este reloj. Muchas gracias por este detalle. Muchas gracias. Sí, para uno es gratis. Pero alguien sudó. Alguien estuvo bajo el sol. Alguien trabajó horas al día y mucho tiempo para comprarnos ese detalle, para comprarnos ese regalo. Entonces la amnistía de Dios es perfecta, es maravillosa y está en pie. Mi querido amigo, la Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 53, versos 5 y 6, dice que el Señor cargó el pecado de todos nosotros. Jesús, el Cordero de Dios, murió por nuestras culpas, murió por nuestros pecados, para que usted no tenga que ser condenado, para que usted no tenga que pagar en el infierno, para que usted no tenga por qué perderse. La salvación es gratis, gratis para nosotros, pero Dios envió a su Hijo para que pagara la deuda. Entonces nos damos cuenta acerca de la perfección de Dios, acerca del amor de Dios, pero acerca de la justicia de Dios. Y ya para terminar, les quiero decir algo. Si usted y yo no nos acogemos a la gran oportunidad que Dios nos da. Por eso la Biblia dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. La palabra gracia significa don inmerecido. Dios día a día nos está dando la oportunidad de que nos salvemos y de que escapemos de la condenación del infierno antes de que sea demasiado tarde. Mi amigo y hermano, en este momento no es coincidencia que usted esté viendo esta reflexión. Dios le está ofreciendo la oportunidad nuevamente, pero si usted la desprecia y usted dice, no, yo tengo mi religión y yo no necesito a Dios, ni necesito el sacrificio de Cristo, yo me puedo valer por sí solo, usted está cometiendo un grave error y está corriendo un grave peligro. Miren una cosa, si nosotros no nos acogemos a la amnistía de Dios, entonces el Cristo que hoy es nuestro abogado, el Cristo que hoy es nuestro Salvador, el Cristo que hoy nos está tendiendo la mano, ese Cristo que hoy es nuestro abogado, mañana será nuestro juez. Un juez implacable, un juez que no tiene, acepción de personas. Ahora, una reflexión y ya termino. Si Dios se despoja de Cristo para que Cristo pague el precio por nuestra culpa, y si nosotros rechazamos esa gran oportunidad que Dios nos da, entonces no nos queda salida, no nos queda alternativa. Porque si dice la Biblia que si Dios no perdonó a Cristo y Dios no soslayó el castigo que caía sobre él, no lo evadió. No, por eso Jesús antes de ir a la cruz dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, la copa del dolor, la copa de la vergüenza, la copa del sacrificio. Dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y sabe qué pasó? El Padre no iba a cambiar su justicia. El Padre amaba muchísimo a su Hijo, pero era el único medio por el cual el hombre podía tener salvación y Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso dice la palabra que Cristo nos es dado como sabiduría, como justificación, como
salvación, redención de Dios para nosotros. Oye, vean ese término que dice, que Cristo nos es dado como sabiduría y justificación de Dios para nosotros. ¿Sabiduría en qué forma? Pues Dios, buscando la forma de salvar al mundo, en su sabiduría encontró un remedio, encontró una salida, encontró una forma de salvar la humanidad. ¿Sabe cuál era? Enviando a Jesús a morir por nosotros. Eso se llama sabiduría, como cuando uno está buscando la solución de un problema y encontró la solución, aunque dolorosa, pero bueno, encontró la solución. Dios encontró en su sabiduría una solución para nuestro pecado, matando a Jesús en la cruz, que Jesús muriera en la cruz y tener que desprenderse de la comunión con su Hijo y verlo allí en la cruz, como ya lo dije, como un condenado, como una persona culpable de su pecado, pero era el nuestro por amor a nosotros. Ahora, y dice que Cristo nos es dado como justificación. Hoy, qué cosa tan grande. Esa palabra justificación significa que Dios nos limpia, Dios nos transforma y Dios borra nuestros pecados y nuestras culpas, y ante Él quedamos nuevos, ante Él quedamos limpios, como si usted y yo nunca hubiéramos cometido un solo pecado. Esto me emociona, esto es impresionante, ver la grandeza, ver el favor, ver la misericordia de Dios. Pero termino ahora sí. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyes, mi amigo, amado y hermano, la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón. Hoy es el día aceptable y busquemos a Dios antes de que sea demasiado tarde. Bendiciones para todos y aprovechemos la gran amnistía que Dios nos está ofreciendo. Dios me lo bendiga grandemente.